que bueno, va un poco relacionado con lo que hemos pasado en los últimos días, que es el recordar a nuestros héroes de Malvinas, y se viste un poco de celeste y blanco completo, y es una linda imagen también, y lo tenemos ahí para comenzar el día. Bueno, nos metemos ahí en los títulos en noticiasdel6.com, donde hablamos en principio tema justicia, porque el Poder Judicial de la provincia ha iniciado una etapa de escucha activa para la implementación del nuevo modelo penal juvenil. Este es uno de los títulos a esta hora de la mañana. Bueno, está el pronóstico también ahí, tiempo nublado y templado, un poco lo que comentábamos recién. Además, bueno, una buena noticia para zona centro y en general para la provincia, ¿no? El inicio de la obra de la línea San Isidro a Leno Verá, una inversión que hacen los misioneros, que significa progreso para la zona centro y toda la provincia, es lo que destacó el gobernador Pasalacqua. Bueno, está también la información ahí, lo que hay que saber y lo que se viene: ciclogénesis y descenso de temperatura en Misiones. Ahí tiene el detalle también del pronóstico. Mientras tanto, bueno, tema comercial, esto que viene sucediendo y que venimos graficando de manera permanente en este último tiempo. Habló la gente de la Cámara de Comercio, el presidente en este caso Panoso, advirtiendo que no se ve posibilidad de un repunte inmediato en el consumo y pidió sostener al comercio local. El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, mostrando la preocupación que existe por todo esto que viene sucediendo, insistimos, cuestión económica, ¿no?, a nivel nacional. Mientras tanto, el Colegio de Psicopedagogos de Misiones, que celebró la jura de nuevos profesionales, un acto histórico para nuestra provincia, no va a volver a la estructura de gastos que tenían los hogares antes. Esto es lo que advirtió un ex asesor economista del presidente Javier Milei. Eso también lo tenemos ahí, hablando de los títulos a nivel nacional. Hay una encuesta también de la que damos cuenta respecto de gobernadores e intendentes. Pasalacqua encabeza el ranking de gobernadores en el país, y este Lato es uno de los intendentes con mayor aprobación, en este caso, con esta encuesta que se realiza permanentemente, ¿no?, y que tiene que ver con la imagen y cómo ven la gente, gobernadores y en este caso intendentes también. Bueno, a nivel internacional, finalmente, en tema de la guerra en Medio Oriente, Trump, que aceptó el alto al fuego por 2 semanas. El presidente de los Estados Unidos, que dio un poco marcha atrás respecto de sus declaraciones, las que había hecho en su momento. Para hoy, a nivel nacional, debate por la ley de glaciares. Están alertando sobre los cambios y el impacto en el agua de millones de argentinos. Es lo que también charlábamos un poco en el día de ayer aquí con gente de Greenpeace Argentina, y que, bueno, daba algunos detalles, pero bueno, la jornada clave es hoy, respecto del tratamiento de la ley de glaciares. Así que bueno, ahí está algunas informaciones. Es cuestión de meterse un ratito noticiasdel6.com para, bueno, repasar algunos de los títulos a esta hora de la mañana, y las cuestiones, bueno, que usted va a encontrar ahí como las más destacadas, por lo menos en nuestra página. También esto trasladado, como siempre decimos, a las redes sociales, en toda esta información, tanto lo local como a nivel nacional y a nivel internacional también, con algún temita ahí, como veíamos, de lo que ocurre en Medio Oriente, por ejemplo. Bueno, así que bueno, ahí estamos, comenzando así esta mañana, ¿no?, con la información. Tenemos ya 27 minutos de las 7 en la Argentina. A usted que recién arranca y está iniciando este día miércoles, estamos con 19 grados en la temperatura.
realmente está agradable, está realmente linda la mañana, comenzando de esa manera. Temperatura en realidad un poquito más abajo, 18 y poquito. Sensación térmica, está ahí en los 19 grados. Así que está un lindo miércoles, mitad de semana, que realmente está muy lindo. Va a continuar así, anticipa el pronóstico que se va a ir acomodando en estas próximas horas en cuanto a que no sigue la lluvia, aparentemente. Así que bueno, estamos ahí atentos también a todo eso que tiene que ver con los próximos días. Como decíamos, usted tiene también ahí más detallado en cuanto a lo que tiene que ver con el pronóstico, también en nuestra página un poco más ampliado todo con algunos de los títulos. Bueno, información entonces para recorrer. Como decíamos, en un ratito también vamos a meternos con la cuestión deportiva. Hay algunos títulos también a esta hora de la mañana. Bueno, decíamos hoy juega River, cortamos la semana viéndolo. Ayer hubo comienzo en la Copa Libertadores para los equipos argentinos. En general con buena noticia, ¿no? Porque ganó Boca jugando como visitante y ganó Independiente Rivadavia de Mendoza jugando como local en el comienzo de la Copa. Así que bueno, hay comienzo positivo para los equipos de la República Argentina en la Copa Libertadores. Veremos cómo continúa el día de hoy. Lanús, Estudiantes de La Plata que también juegan en el día de hoy. Pero decía, ayer ganó Boca y ganó Independiente Rivadavia de Mendoza. Bien los mendocinos que además están haciendo su presentación histórica, ¿no? en el torneo y terminaron ganando en el día de ayer por 1-0 jugando local, Independiente en el caso. En el caso de Boca jugó visitante, por eso también es un poco también importante el triunfo. Además, bueno, es un tiempo ya que Boca no disputaba la Copa. Hace un par de años, ayer le ganó a los muchachos de la U Católica jugando como visitante en Chile. Así que bueno, ahí comienzo para los equipos argentinos. Se picó en algún momento, ¿no? En el comienzo del partido, como vemos ahí. Empujones, arrancó con la pierna fuerte. Creo que fue Weigand, ¿no? El jugador de Boca, el que arrancó todo, porque le metió una linda murra, como se dice en el barrio, a un jugador chileno, y a partir de ahí después vinieron los reclamos, lo de siempre, ¿no? Empujón va, empujón viene. Los muchachos se pusieron un poquito nerviosos, un poquito picante. Después hubo también, después no fue lo último, hubo también en algún otro momento alguna pierna fuerte. Copa, partido de Copa, ¿no? ¿Vio? Volvió un manotazo, alguien que caía por ahí, un manotazo de un chileno, cae un chileno ahora, ¿vio? Ahí es como que no pasa nada, ¿vio? Se empujan nomás y alguno cae, a ver si se llevan alguno. Hoy con el VAR también es todo más difícil en cuanto a tratar de disfrazar una agresión, digamos. Enseguida el VAR comprueba si pasó algo o no, y no pasaba mucho, eran más empujones que otra cosa, algún golpecito, pero nada, nada como para decir había que rajar alguno. Por eso el árbitro salió a repartir tarjetas después para todo el mundo. Bueno, así arrancó el partido ayer, cuando Boca empezó su participación en la Libertadores. Después sí, jugaron un poquito más al fútbol, pero hubo un ratito de murra. Pierna fuerte, Copa, en definitiva. Partido de Copa Libertadores, que por ahí a veces hay que jugarlo así, ¿no? Con un poquito más de pierna fuerte, vamos a decirlo, ¿no? Sin mala intención, pero dejando la pierna ahí un poquito más de lo habitual. Boca que, bueno, tuvo también, no sé si decir la suerte, pero la posibilidad de hacer un gol rápido, que este gol de Paredes, ahí a los 16 minutos abrió la cuenta, y a partir de la diferencia, después terminó solidificando también su actuación. Mereció la victoria Boca, sí la mereció, pero hasta allí el partido muy parejo. Boca con mejor intención tal vez que los chilenos, pero hizo el gol y a partir del gol empezó a armar o a sentirse más cómodo también con el partido y terminó administrándolo bien el equipo argentino. Así que bueno, arrancó bien Boca, ganó Independiente Rivadavia. Hoy hay continuidad entre Libertadores y Sudamericana. Decíamos River, por ejemplo, juega la Sudamericana. Hay un par de equipos argentinos también jugando Libertadores, con Lanús y Estudiantes. Así que bueno, los equipos argentinos ahí comenzando la participación. Veremos después, cuando esto vaya hacia la definición, ¿no? Bueno, habrá que esperar después del Mundial y todo eso, pero veremos si le ponemos freno a algún brasilero, ¿no? Que todos estos años vienen ganando Copa Libertadores.
también con alguna participación en el medio, pero también en la Copa Sudamericana, así que habrá que tratar de esperar que algún argentino se despierte de esta temporada. Bueno, parte de esta vez, siempre decimos lo mismo, parte de esta mañana tempranito es el fútbol. Cuando hay Copa, más aún, porque hoy en el laburo seguramente usted ahí con el que tiene al lado, que es hincha de Boca, y si usted es de River o al revés, va la chicanita de que ganamos en el arranque, hoy juegan Sudamericana, hoy jugamos nosotros, si le toca a River, hoy si le va bien, mañana será al revés. Bueno, un poquito de eso de folclore futbolístico también hay, por supuesto. Bueno, 7:32 minutos en la Argentina, 19 grados la temperatura. Como decíamos, cambiamos un poquito la información. Venimos a lo nuestro, al ámbito local, decía yo, porque bueno, lo compartíamos en los títulos en el comienzo de la mañana. Respecto de la actualidad de nuestra economía, de cómo viene el tema en definitiva con el sector comercial. Tenemos ahí publicado alguna declaración que hizo el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Posadas en estas horas, hablando de la situación, ¿no? Porque a partir de lo que ha sido un poco el disparador de todo esto es el cierre de este local comercial muy reconocido, la gente de Leyud, en pleno centro de la ciudad de Posadas, pero que, digamos, lo tomamos con referencia, pero no es algo aislado, ¿no? Es algo que ya lo venimos hablando y que, bueno, con lógica se puede observar, ¿no? Lo que viene sucediendo en la actualidad en nuestro país con el cierre de comercios, de pymes y demás que no la están pasando nada bien en función de el tema ventas, pero bueno, ayer en este caso con su declaración Federico Panoso, que es el presidente de la Cámara de Comercio, hablando de esta situación, considerando que el tema es que la economía sigue muy parada, en la calle fundamentalmente, la gente ha bajado el consumo, más allá de algunas cuestiones puntuales y actividades que incluso se pueden dar aquí en la ciudad, en momentos puntuales para poder de alguna manera paliar la situación, pero que sigue siendo muy complejo. Consideró Panoso que la Argentina se está moviendo a los extremos, con giros que terminan siendo muy bruscos, y desde su mirada la apertura del mercado se hizo sin planificación suficiente y eso está dejando expuesta a la industria nacional. Lo que destacó Panoso en este caso, que no va a haber o consideran en eso, ¿no?, que no habrá un repunte inmediato de lo que es la actividad en el marco de toda esta situación. Y hablando de eso también, porque bueno, mucho se va ampliando lo que es la situación, ¿no?, de lo que ha sucedido, insistimos ahí tomando como referencia a este local, ¿no?, muy reconocido de la ciudad y lo que ha sucedido en estas últimas horas. Bueno, la actualidad y la preocupación la puso Panoso en eso, ¿no?, que no ven una recuperación inmediata del consumo minorista. Básicamente lo que pasa, insistimos acá, es que no hay dinero, que la gente no tiene dinero, entonces no consume, y al no consumir hace que estos locales y demás entren en ese conflicto. Y es una situación que queda bien graficada, y tomamos el ejemplo de la gente de este comercio, ¿no?, tan reconocido que cerró, primero porque es muy reconocido en la ciudad de Posadas, el lugar donde estaba, el hecho de que haya cerrado, de la trayectoria que tenía, pero ¿por qué? Porque no es algo que esté sucediendo con la gente de Leyud solo en la provincia de Misiones. En estas últimas horas se ha dado a conocer que la misma empresa ha tomado la misma decisión en otros lugares de nuestro país, ¿no? Pues bueno, lógicamente es una marca que tiene distribuido, ¿no?, sus locales y llegada a toda la Argentina. Y bueno, en las últimas horas el dato es que pasó exactamente lo mismo con Leyud, por ejemplo, en uno de los locales, porque bueno, lógicamente ahí en Buenos Aires tenía más de uno, bajando la persiana también ahí, respecto de este ajuste que está tomando como una realidad. Es decir, la situación de Leyud no está relacionado directamente con lo que pasa, digamos, aquí en la ciudad, o lo que pasa exclusivamente en la provincia. No es un tema solo de la baja
rentabilidad que pueda tener en un local puntual, digamos Posadas por tomar la referencia, sino que es algo que le está sucediendo en sus distintas plazas en todo el país. Digo, si cerró en Buenos Aires, esto también quedó expuesto a partir de esta situación y la relacionamos directamente, insistimos, porque para la ciudad de Posadas ha sido muy notorio el cierre de este local en el pleno centro. Hemos hablado de esto, hemos mostrado su imagen, pero pasa también en Buenos Aires, ahí en Pergamino, sumando entonces también un dato más que da cuenta del retroceso económico que está teniendo, ¿no? En este caso, una empresa que surgió como una de las marcas de ropas realmente populares en la Argentina, bueno, toma esta decisión, algo que con lógica no ha pasado inadvertido, insistimos, relacionado directamente con lo que pasa aquí también en la ciudad de Posadas. Es decir, lo que le pasa a Leyud no le está pasando por una cuestión puntual que tenga que ver o con Buenos Aires o con Misiones, le está pasando en general. Entonces, ¿qué está haciendo? Achicándose, tratando de resistir, digamos, esta situación a nivel nacional, aquello que en su momento le significó poder abrir locales, franquicias en distintos lugares, hoy le está significando tener que venirse hacia atrás, porque en la venta no aparece. Ahí está también como lo reflejaban algunos medios de alcance nacional. No es un hecho aislado, insisto, lo que pasó aquí en Posadas entonces no es un hecho aislado, algo que le pasa a esta empresa y usted relacione a lo que quiera, porque bueno, hablábamos o trascendía también, por ejemplo, el costo del alquiler y demás, y decir, bueno, también es una situación, no, es una relación que tiene directa cuestión vinculada a la baja rentabilidad, porque usted imagínese, está bien, los números que se han dado a conocer en cuanto al alquiler y demás cuestiones que pueda tener la empresa, es una realidad, es un número importante, pero ¿qué pasa? Esas cosas se la trasladan a usted, digamos, en el precio, eso es una realidad, esto es así, porque esto es comercio, digamos, el que tiene un comercio, tiene un local o una venta, lo hace para tener rentabilidad, para ganar plata, esto es así, no está mal porque es una realidad. Entonces, ¿qué digo? Le aumentan el alquiler o lo que sea y esto lo traslada al producto, digamos, básicamente el comerciante lo hace así. A usted le va a salir un poco más comprar en Leyud o donde sea, porque esto es una realidad. Todo el costo que de alguna manera se eleva en cualquier momento, estoy hablando de ahora en el 2026, en el 2023, el 2020, el 2010 o lo que sea, es una realidad, digamos, el costo que se le incrementa al comercio, sea cual sea, ¿no? De un aumento de un contrato de alquiler, lo que debe pagar de impuestos, lo que sea, el comerciante lo traslada al producto. Claramente que hay un margen en el cual dice, bueno, trato de absorberlo, ¿no? Lo absorbemos hasta que un momento ya no se puede, entonces eso se traslada. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Pues mirar los números y demás. El problema acá puntual es que no hay ventas, digamos, porque los costos del comercio, sea cual sea, insisto, a lo inmediato, a lo mediano o a lo largo, se te va trasladando en los precios. Remarco eso, algún comerciante con un poco más de espalda, otro con un poco menos, tratará en principio de decir, no, bueno, acá este número vamos a tratar de aguantarlo un poco, no le traslademos tanto a la gente, en principio, vamos aguantando, vamos viendo cómo va, llega un momento de decir, no, ya no puedo, tengo que trasladarlo al producto, una vez que lo traslado al producto, la gente empieza a comprar menos, y la gente ya no te compra, o te compra menos, baja demasiado tu rentabilidad. ¿Qué pasa cuando baja demasiado la rentabilidad? Y bueno, tratamos de empezar a achicar algunas cosas y lastimosamente una de esas cosas que se empieza a achicar es el cierre de sucursales, de franquicias y cuestiones así. Bueno, es lo que le está pasando al Leyud, claramente, porque cuando hablamos de esta marca pasó en Posadas, pero vemos que también le ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si no está pudiendo sostener un local en Buenos Aires, con todo lo que esto significa en cuanto a posibilidad de ventas y demás, ¿no? Bueno, porque es una marca reconocida, porque tiene mucha trayectoria en nuestro país, tanto más lo que le puede pasar en otros lugares. Entonces queda gráfico acá, porque si no queda como que decimos no, no es solo acá, no pasa, no.
A esta marca puntual, tenemos el ejemplo, la traemos porque pasó acá en la ciudad, le está pasando en todos lados. Cerró acá, cierra en Buenos Aires y el dato es que también en otras provincias viene analizando lo mismo. Y es una marca nacional, insisto, Leyut es lo que tiene, es una marca nacional muy reconocida. De un tiempo hacia acá se había instalado muy bien, con buena mercadería, buen producto, digo, el que tiene la posibilidad o le gusta, lo habrá visto en más de una oportunidad, tiene lo suyo y está instalada, no es algo nuevo ni mucho menos. Entonces no lo ha podido sostener. Más de 50 sucursales en todo el país, imagínense, se posicionó, insisto, en todo el tiempo que le ha llevado, en lo que es este tiempo. Incluso no hace tanto, porque viste cuando surgen estas informaciones, la misma empresa había en su momento mostrado una inversión en el 2023, mire lo que le voy a decir, hace 3 años nada más, había anunciado una inversión de $10 millones para avanzar en una nueva fábrica en la provincia de Buenos Aires, y ahí incorporando todo lo que eso significa, ¿no? Hacer una nueva fábrica, 2023, estamos hablando no hace tanto tiempo, con una inversión de $10 millones. O sea que en 3 años pasa esta marca, esta firma puntual, de decir en 2023 invierto $10 millones para seguir ampliándose, en 3 años pasa a decir empiezo a cerrar los locales que seguramente traen menos rentabilidad, porque el señor Leyut, digamos, ve cómo le está haciendo los 50 locales que tiene todo el país y dice, bueno, nos achicamos, primero aguantamos lo que más podemos, cuando ya no podemos aguantar se lo trasladamos a la gente, cuando la gente le traslado son los números y la gente no compra, empiezo a achicarme. ¿Dónde empiezo a achicarme? Donde tal vez la venta es menor, y ahí empieza un local en Buenos Aires, el otro en Posadas, y veremos cómo continúa. Ojalá que no signifique seguir, pues bueno, la realidad es esta, porque también hablaban algo de Tucumán y demás. Así que bueno, locales entonces, insisto, ¿esto por qué lo grafico? Porque si no queda como que está pasando acá y uno dice a veces pierde referencia a lo que pasa en otros lados, ¿no? Es una realidad. Uh-huh. Sí, ayer. Sí, enciéndalo, no se apure. Hartfield en su Twitter y en sus redes sociales, que es el diputado nacional, ¿no? Sí, de la Libertad Avanza, posible candidato a gobernador también del grupo aquí en la provincia de Misiones, puso que es por un problema de rentas. En realidad, y ahí bueno, ahí vi en un contrapunto que tuvo con Luciana, que es una colega de Buenos Aires, diciéndole entonces en Buenos Aires pasa lo mismo, en Tucumán pasa lo mismo. O sea, la misma empresa difundió algunos datos que del anuncio de una inversión millonaria ya por el 2023 tuvieron que parar esa inversión. Sí, no, o sea, en 3 años pasaron de querer invertir $10 millones a cerrar locales. Exactamente, a cerrar locales, porque no creyeron que el consumo iba a cambiar. Acá hay 2 realidades, Mauro, ¿no? En principio sí, quizás es cierto que muchos tengan crédito, como le dicen, en rentas, por esta cuestión de las retenciones. En este caso también es cierto que cualquiera puede decir cualquier cosa, teniendo en cuenta que hay un secreto fiscal. Ahora, si vos decís que te deben X cantidad de dinero, tenés que mostrar el papelito, ¿no? Y si ese papelito dice exento, es probable que el numerito no exista. Yo creo que ahí también hay una especie de deshonestidad del sector que se abraza a determinadas cositas que tienen que ver con algo que ya también le trasladan al costo final. Claro, decís, sí, lo que yo decía recién. El problema es ese. Sí. ¿Por qué sobrevivieron 18 años a políticas diferentes? Porque las políticas eran diferentes. O sea, esa confusión que quieren llevar a la gente es para poner como una especie de velo a lo que realmente está pasando en el consumo. Ayer hubo un economista, lo subimos y vamos a repasar después, si querés, en un rato, un economista que decía que desacostúmbrense, está en mi Twitter, que este modelo, el modelo anterior, el modelo del consumo, no va a volver más. Panoso, anoche en un programa de televisión del canal estatal aquí en la provincia de Misiones, Panoso es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, ¿no? Decía, nosotros
tenemos que acostumbrarnos a que por lo menos un año y medio más, por lo que dijo el presidente, eso lo decía el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, esto va a seguir existiendo. O sea, no es un problema de LEUTE, de, no sé, de lo que sea. El problema son los costos fijos. Ese local vale 15 millones de pesos para alquilar. Hay que tener una rotación de dinero o de venta para poder cubrir ese costo. Unas cuadras más abajo, un local nuevo cerca de Osde, pasando el IPS un poquito, hay un local nuevo que el pedido es $8.000. $8.000, Mauro. Estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos. Sí. Serían como 3 cuadras más abajo, más o menos, pasando Junín. Un precio parecido. Lindo local, 10 millones de pesos, ¿no? Hoy me decía un amigo que tengo que es dueño de una farmacia, es imposible generar ese movimiento. Hoy es imposible, en estos momentos, en estas circunstancias. Por eso insisto que Panoso salga a decir que no es un problema solamente de LEUTE. Estamos a nivel general en una situación muy crítica. Estoy buscando por acá el economista que ayer yo hablaba con Nando y él me pasaba, lo difundimos. Se llama, y encima fue de la mesa chica de Milei, hoy ya no es. Dice, no va a volver la estructura de gastos que tenían los hogares antes. Este hombre se llama Spotorno, Fausto, analizó en programas de televisión de Buenos Aires el cambio estructural que atraviesan los hogares argentinos en su manera de gastar. El margen para gastar en bienes de consumo masivo es cada vez menor. Pasa a ser más pesado el gasto en servicios que en consumo, decía en el programa Serrucho Económico de Ahora Play, ¿no? Este economista sostiene justamente esa idea. Dice, el título exacto que eligió noticiasdel6.com: no va a volver la estructura de gastos que tenían los hogares antes, dice este ex asesor economista de Milei. El margen para gastar en bienes de consumo masivo es cada vez menor. Pasa a ser más pesado el gasto en servicios que en consumo, decía en ese programa de televisión, ¿no? de streaming. Él es, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres y Asociados y fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei hasta su renuncia en julio del 2024. Según su visión, la transformación en la estructura de gastos refleja un ajuste profundo que no va a permitir volver al esquema de consumo que tenían los hogares en años anteriores. O sea, todos los locales que dependían del consumo, más allá del incentivo del programa Ahora, que se consolida como una de las herramientas más importantes de consumo aquí en la provincia de Misiones, va a estar complicado mismo. Fíjense, uno de los asesores que no aguantó ser consultor o referente de Milei hasta el 2024 cuando renunció. Eso no va a volver. ¿Qué no va a volver? No va a volver la estructura de gasto de los hogares que teníamos antes. Entonces, a vos lo que te queda es cada vez un margen más chiquito para gastar en bienes de consumo masivo, que era el consumo principal que vos tenías cuando había alta inflación. Y el gas se pagaba con la inflación, en realidad no alquilabas, etcétera. Entonces, obviamente, ese sector es el que más dificultades tiene. Y cuando vos en ese sector querés trasladar a precios o lo que fuera, te encontrás con que no vendes. Es un sector que requiere grandes transformaciones de competitividad. En algunos aspectos compite con importaciones, otras veces si estás del lado productivo, si estás del lado comercial, te aprovechás las importaciones. Pero ninguno está yendo bien. Cuando me dicen no, son las importaciones, no, porque hay tipos que importaron y se quedaron con stock importado. Sí, acá lo cuentan muchos empresarios. Y se quedaron con stock importado y no lo venden. Entonces, fíjate que ahí es una compresión de la capacidad de gasto de los hogares en esos sectores. Cosa que yo le digo a todo el mundo, eso no va a volver. ¿Qué no va a volver? No va a volver la estructura de gasto de los hogares que teníamos antes. No va a volver ¿Eso bueno? La estructura de gastos que tenía una familia anteriormente. Hoy el costo del agua y de la luz consumen un montón. Y a partir de este mes va a ser un poco más con la eliminación de los subsidios. Misiones
extendió el subsidio para los hogares más humildes hasta el mes de abril. No es mucho tampoco, ¿no? Se hace cargo hasta el mes de abril para que reacomoden sus cuentas las familias que más les va a costar en este proceso la tarifa, ¿cómo sería plena, ¿no? La tarifa plena que envía Nación a las provincias. En definitiva, para no confrontar con Hartfield, que debe estar en una situación bastante incómoda hoy por hoy, explicando esta situación. Por más que se diga que el modelo económico ha cambiado, hay mucha gente que está quedando afuera. Mucha gente. Vos decís, Leute, 6 personas nomás. No sé, en Bragado, ¿cuánto? En Bragado creo que eran 10. Sí, eran 10 empleados que tenían. No, son 10. Son 10 familias que tienen que reprogramar. El empresario cierra, reprograma y se va a otro rubro, o importa, en todo caso, como decía este asesor económico Spotorno, que lo tuvo Milei hasta el 2024. En definitiva, Hartfield, admitilo de una vez por todas, más allá que si Rentas tiene o no algún tipo de retención de las empresas o los comercios, no es el problema central, porque tampoco cambiaría si mañana le devuelven el 100%. No cambiaría eso, no modificaría, porque las empresas, los negocios, hoy no están vendiendo como antes. Nosotros tenemos dos presiones, una es el cambio de modelo y el otro es los modelos imperantes en la frontera, tanto Brasil como Paraguay. O sea, ese es el tema de fondo. En definitiva, lo que pongo ahí en mi red social no era Rentas, era un plan de achique nacional que estamos teniendo y que estamos viviendo nosotros. Leute baja otra presión en Buenos Aires y empieza a mostrar que el problema no pasaba por una sucursal puntual ni por un costo aislado. La caída de ventas ya empuja a un recorte más amplio. Lo que en 2023 se presentaba como expansión industrial, con una millonaria ampliación de planta, hoy convive con locales que cierran y trabajadores en alerta. Del discurso del crecimiento al ajuste por el desplome del consumo, ¿no? Cuando una marca nacional empieza a achicar estructura, ya no hay excusa, y no hay local que aguante. Este es el informe de Bragado, ¿no? Leute cerró una sucursal en Pergamino y el personal augura recuperar la fuente laboral. Que eso es incierto, ¿no? Lo hablabas ayer con el secretario del Centro de Empleados de Comercio, ¿no? De apellido Gómez. Gómez, sí. Lo charlabas y él mismo decía que este es el pronóstico extendido, más allá de lo que diga. Ayer hablamos con los dos, ¿no? Hablamos con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y también hablamos con, en este caso, Gómez, que vos decías ayer, que advierte que hay una situación dificilísima, ¿no? Sí. Muy difícil de reconversión de todo el sistema. Otro de los agregados es lo que el mismo Javier Milei promueve y dice, lo que ha cambiado es la forma de consumo, decía él, ¿no? También es cierto que mucha gente aquí en la ciudad de Posadas ya no compra en esos locales. Compra en las plataformas como Temuc, creo que es una que se llama. Bueno, sí, las plataformas internacionales son una opción, digamos. Son opciones que tienen. Pero nosotros no tenemos una plataforma visible que es Encarnación. Que si vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, el otro día leía a uno de los medios, creo que Radio App le hizo una nota al presidente de la Cámara de Comercio, decía que bajó la venta un 50% en Encarnación. O sea, ¿qué quiere decir? Hay menos plata acá para poder poner allá. Y los paraguayos lo sienten, ¿no? O sea, esa tenés la otra contra que por ahí tenemos nosotros aquí en la región, en la zona. Por eso, gente, pareciera que el único argumento que tienen algunos sectores opositores aquí en la provincia de Misiones, más allá del compromiso de comulgar con el modelo nacional, como lo tiene Hartfield y otros legisladores, por ponerle también Martín Gerling, es evidentemente la destrucción total de la provincia de Misiones. La única posibilidad que tienen es destruyendo un modelo que termina siendo distributivo aquí en Misiones. El gran debate se va a dar el año que viene. ¿Qué elegimos nosotros aquí en la provincia? Si llegamos, ¿no?,
por cómo vienen las cosas. Yo agrego un dato más grave que la gente por ahí no se da cuenta o no nos damos cuenta nosotros. Cada negocio que se cierra, la concentración interesada de algunos sectores en torno a rentas de partes interesadas por modelos ideológicos o porque no pueden explicar otra cosa de lo que está pasando en los distintos sectores, desde la hierba, madera, no sé, ponerle el té y otras cosas, lo que no pueden explicar básicamente, entonces argumentan desde otra parte, ¿no? Se agarran de esa cuestión para poder sobrevivir un tiempo más como opción política aquí en la provincia de Misiones. Yo no sé cuánto va a durar. Para mí, lo más preocupante también en este escenario, y lo publicamos el otro día, Mauro, es la caída de la coparticipación. Cada vez que se cierra un negocio en la ciudad de Posadas, en Bragado, en Pergamino, todo eso hace que, creo que en Buenos Aires se cerraron con 5.000 comercios. 5.000, por el modelo que ha cambiado, ¿no? El modelo de consumo, como le dicen los libertarios. Te dijeron alguna vez que podías, no sé si te acordás de aquel ministro que dijo que podías cambiar de celular, de tener un iPhone. Eso se imprimió mucho más a partir del 2023. Algo que votamos y hay que respetarlo, por supuesto, hasta que termine su mandato. Ojalá que todo vaya bien y que realmente el pronóstico extendido sea mucho mejor de lo que por ahí están visualizando los mismos economistas de Javier Milei. El otro día le escuchaba a Melconian, por ejemplo, ¿no? Melconian decía que si no bajan los recursos a la gente, si los intendentes o los gobernadores no ponen el pecho a nivel social, la cosa se puede complicar mucho. ¿Cuánto aguanta un intendente con tener ese tejido social? ¿Cuánto tiempo puede aguantarlo? Y yo decía, cierra un local en Buenos Aires, en Pergamino, cierra un local aquí en la ciudad de Posadas, lo que se cae es la coparticipación, porque todos esos recursos, ese 21%, ganancias, que es mucho más que rentas, mucho más que el 2,5% de la retención, es el 21 más ganancias, que es el 35%, termina siendo una coparticipación mucho más bajo que lo que veníamos recibiendo, y ahí estaban los números que lo publicamos durante esta semana. ¿Se entiende el concepto? O sea, nos afecta tanto el cierre de un local aquí en la ciudad de Posadas, en el interior, o también en Pergamino, Buenos Aires, o en Córdoba, o la empresa FATE, para tomar como una referencia. Todos esos recursos eran coparticipables. Es otra forma de limar los recursos de las provincias. Por eso, no es cierto que no nos va a tocar. No es cierto que no nos va a afectar, porque de alguna manera esa ruedita termina siendo gravoso al momento de los recursos que tienen las provincias para destinar, no sé, a un empedrado, un cordón, una avenida, una ruta, ¿no? Es clave. Por eso, más allá de quedarte en la chiquita, de pensar en el 2,5, en el 4% que es rentas, pensemos en el 21% de nación y en el 35% de ganancias. Que cerrado en Pergamino, cerrado en Córdoba, cerrado en la ciudad de Posadas, termina a la larga afectando nuevamente a los misioneros o a algún argentino distribuido por todo el país. Por eso el problema no es solamente de Misiones, el problema es de los 24 distritos, salvo algunos que andan un poco mejor. Puede ser Neuquén, por el tema del petróleo, o los lugares donde hay minería, que totalmente diferente el contexto económico, porque son los que más ha crecido en este modelo que estamos teniendo nosotros en nuestro país. Hay que reconocer que el modelo es el problema. Y según lo que dicen algunos economistas ligados al propio Milei, el modelo de consumo que teníamos nosotros en el país ya no lo vamos a tener.
Contame también, Mauro, en un ratito, cómo viene el tema del transporte. Parece que las empresas dijeron que esta semana es probable que no puedan pagar los sueldos. Y por lo menos abrieron ahí el paraguas, ¿no? Porque estamos ahí en fecha hasta el 10, ¿no? Que es más o menos... Legalmente. Exacto, legalmente es más o menos la fecha, donde hay límite. Y según han dicho desde la FATAP, que se suma a todo esto que decíamos, hablamos de Guillermo Leumann, ¿no? Que es el empresario, sostiene que no están seguros de poder pagar en esta semana. Es a partir de la situación, ¿no? Que ha descrito como asfixiante, directamente, hablando de cómo ha quedado la cifra de los subsidios que no alcanzan, y bueno, lógicamente la baja del consumo, básicamente, la gente que también ha dejado de utilizar o ha tomado otras alternativas al transporte urbano. Entonces, durante esa entrevista explicó que el problema, y acá vamos a lo mismo otra vez, porque lo que dice Leumann es que no es un problema solo de mí, no hay que pensar que el problema es Misiones o la gente acá en Posadas, digamos, donde estamos con el transporte urbano. El problema es de las empresas en gran parte del país, que están atravesando exactamente lo mismo, esta empresa del transporte urbano, donde, por distintas cuestiones se están acumulando lo que es el desequilibrio de los costos y, también habla esto de la demora también en los pagos en cuanto al tema de los subsidios y demás. Así que, lo que pone la atención, y esto, lógicamente es una cadena, no es una rueda, porque si no van a poder pagar, que dice Leumann, ¿no? Que vamos a ver qué pasa, pero en principio no podrían, tienen hasta estas horas, estos días, si no lo pueden hacer, lo que abre la posibilidad de la medida de fuerza, ¿no? Claramente, y ahí decíamos, con la rueda y el problema que puede traer. Pero en definitiva, la definición entonces de Leumann abre el debate, lógicamente enciende la alarma, ¿no? Que es claramente la posibilidad de que, si no se puede pagar, lo que esto pueda generar. No tienen los recursos suficientes para atender la obligación salarial. Esto es lo que dicen, insistimos, desde la empresa. Uno puede entender que también son declaraciones y cuestiones que se hacen con lógica como para ver, tal vez presionar un poquito a ver cómo salta del otro lado, ¿no? El tema de que, imagino que es clave en esto, el tema de los subsidios, más allá de que también Leumann habló del número, básicamente, ¿no? Lo que dijo Leumann es que reciben, por ejemplo, como en concepto de subsidio general, algo así como entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales, en el caso puntual de Posadas. Los aportes que se hacen al sistema integrado, ese es el número. Dijo Leumann que es, a las claras uno puede decir que es un número que no le cambia la ecuación, ¿no? Claramente. Y entonces, él habla de que esa compensación, como vemos allí en esas declaraciones, advirtiendo que también hay otras cosas, atento con esto, él habla de el transporte informal, que también dijo que es una competencia que le ha surgido, y que lógicamente también le genera problemas. Por eso lo que decíamos, la gente que ha buscado alternativas, ¿no? Que se arman esas alternativas, y que también es una realidad, y que dice Leumann también le genera inconvenientes. Así que, en definitiva, es otro foco de atención que se pondrá en estas horas, ¿no? En estos días, a ver qué es lo que sucede. Si las empresas, como dice Leumann, en definitiva no se pueden hacer cargo, por lo menos en lo inmediato, de lo que es el pago de los salarios, esto ya han puesto la advertencia en la posibilidad de la medida de fuerza. Decía Leumann, es un problema que tampoco es exclusivo de la provincia, decía él, las empresas en otros lugares, en otras provincias, están en la misma situación, porque hoy no cierran, o lo que sostienen es que no cierran los números, ¿no? Así que, lo vemos en el servicio, cada vez menos frecuencias y estas cuestiones. Ahora súmele esta situación que tiene que ver con que, Leumann también habló del tema del precio del boleto, ¿no? Él habló de los 1.380 pesos en los que está en Posadas, que dice él sigue siendo también uno de los más bajos del país, ¿no? Claro, en todo el país es uno de los más baratos, ni hablar la zona, en todo el país uno de los más baratos. Imagínese si sube.
Está bien que puede ser real, ¿no? Que sea, porque uno ve los números y es así, lo comparás con otras provincias y sigue siendo de los más baratos. Pero imagínense si sube, si hoy la gente ya no usa o trata de no utilizar porque, bueno, es muy costoso, busca la alternativa. Si suben un poco más el boleto, es lo que decíamos recién, la gente no es que no lo hace porque, bueno, no lo hace porque no puede. Busca una alternativa más viable. Y que, por supuesto, a veces también es cierto, dice, no, voy a pagar esto, no más vale, hago lo otro y funciona mejor, que es una realidad también, ¿no? Ok. Con las... Bueno, dato clave, subsidio municipal de Entre 2 a 2 millones y 2,5 millones y medio, por sí. mes, ¿no? Supuestamente el aporte que hace el municipio, como dice Leumann, es de entre 2 y 2,5 millones. Claro. La gratuidad para mayores de 70, Sí. 955.000, ¿no? Para 4 empresas. Eso es lo que le pagan, digamos. Boleto de posadas, 1.380, que dicen que es Que es muy poco. muy poco, ¿no? Y si uno mira, es de los más baratos del país. Yo no sé. Alerta empresaria, según lo que dice nuestro cuadro ahí, no sabemos qué va a pasar el miércoles por el pago de los salarios, ¿no? Exacto. Por eso se extiende a este tema de la semana. Y el reclamo, la actualización de compensaciones. El sistema Claro, está lo que están colapsado pidiendo por falta es de compensaciones. Subsidio, ¿no? Aumentar el subsidio. Es muy loco, ¿no? Básicamente es aumentar el subsidio lo que están pidiendo. ¿Qué diría Milei sobre este tema? Afuera los subsidios, ¿no? Y sí. Que es lo que se había dicho en su momento que iba a pasar, ¿no? El tema es que una vez que está fuera del subsidio, bueno, es válido, está bien, Se pero bueno, dispara el boleto. y además lo trasladan con lógica, yo insisto ¿Cuántos? en esto. 2 lucas y pico. ¿Cuántos? ¿Te Claro. acordás que habían tirado el número En la matriz de costo. en la matriz de costo? Iba a casi Por eso 3 te digo, lucas. la empresa lo puede hacer, pero si lo hace, olvídate que va a pasar lo mismo que en cualquier otro, que la gente va a buscar otra alternativa, no va a usar, porque Y no va a poder. Dicen ahora que la competencia es el Uber, ¿viste? Sí, se juntan en un par. Dicen que es el Uber la competencia. Raro, rarísimo, ¿no? Con este tema que está Claro, porque vos pasando. fíjate, el Uber, por ejemplo, lo repartís entre dos. Y más o menos te da el número. Y decís, ponele que te sale un poquito más caro. Determinado recorrido. compartís el auto. Pero compartís el auto, claro, entre dos personas, ponele entre dos pagamos el viaje. Y sale un poquito más caro, claro. Está medio roto el sistema. Pero el servicio es mucho mejor, digamos, te lleva de puerta a puerta el Uber, y es más rápido y todo. Entonces vos ponés en la balanza y si la gente dice, bueno, tal vez me sale, ponele, 500 mangos más por viaje que lo que el colectivo, pero lo pago porque me conviene como servicio, ¿viste? Ese es el otro tema. También la Sí, gente sí. dice, sí, ahí está. Lo que se viene. La gente dice eso también. Sí, bueno, pongo en la balanza, me sale un poco más caro, pero el servicio... ¿Hay uno de esos? ¿Colectivo? Sí. ¿Uber colectivo? Bueno, por eso ¿Tengo que hacer nota? hablaba Leumann de A ver. la competencia que existe, que va surgiendo, que es Y bueno, informal. objeto de la desregulación también. ¿no? de la desregulación y que la gente busca la alternativa, digamos, o sea... Desregulación, básicamente. Sí, Sí, la sí. gente busca alternativa porque no llega a fin de mes. Por eso, lo que voy es que ¿por qué la gente busca la alternativa? ¿Por qué buscamos? Digo, nosotros hablamos como si estuviésemos afuera. Con los ¿Por qué riesgos, buscamos- motos, etcétera, ¿no? Sí, ¿por qué buscamos una alternativa? Y porque no podemos, la gente no es que va por la alternativa porque dice, no tengo nada que hacer en mi casa, ¿cómo puedo joder a la empresa de colectivo? No, es porque no le alcanza. Y cuando pone la balanza dice, encima el colectivo, y hoy viene, y mañana viene uno menos, y por ahí el horario no te lo cumple. Claro. Entonces el servicio tampoco ayuda muchas veces. El servicio tampoco ayuda. Entonces, decir, bueno, insisto en esto, me junto con un vecino, ponerle la persona que tiene que laburar todos los días temprano. Me junto con un vecino, che, mirá, el pasaje me sale 1.300 en el ómnibus. Y vamos juntos y repartimos el auto y te sale 1.800 cada uno. Y son 500 mangos más. Y sí, pero son 500 mangos más, pero te buscan en la puerta de tu casa, te llevan a tu lugar y el servicio es otra manera, es otra cosa. Te sale un poquito más caro, pero la gente hace un esfuerzo y pone esas cosas en definitiva en la balanza, me parece, ¿no? Entonces ahí es donde termina cambiando la ecuación. Claro. Pero bueno, Bueno, veremos qué gracias, pasa, Mauro. veremos qué pasa en estas horas. A ver qué. Veremos, seguramente Javi nos va a estar mostrando cómo están los movimientos en las terminales de colectivos, ¿no? Junín, la de la terminal de ómnibus de Posadas, o también tenemos la de la estación de transferencia, donde se puede visualizar el movimiento de coles aquí en la ciudad de Posadas, porque la gente se queja que hubo una merma del Sí, servicio, por eso te digo. ¿no? Es lo que ponía yo en la escena. La gente dice, bueno, paga un poquito más, pero bueno, el Uber me busca acá. Y encima el colectivo te sale esto.
y el empresario, como supuestamente no tiene su rentabilidad, lo que hace es saca frecuencia. Entonces cada vez tarda más entre uno y otro, o no te cumple el horario. Entonces se junta todo. Imagínate que le suba el costo el colectivo ahora, con como está el servicio. Sí. Es menos gente que te va a utilizar el servicio. Así, no sé, buscar la alternativa. La gente igual tiene que moverse, ¿no? Busca la manera. Y ahí aparece esto que es algún transporte informal y alguna alternativa. Bueno. Está complicado. Es cuestión de decir que es una realidad. La misma de lo que hablábamos recién. Sí. La gente tiene plata. Básicamente el problema es ese. La gente tiene plata. Enseguida, Javi, no sé si vos ves mi máquina. Contame si ves mi máquina acá. ¿Estás viendo mi computadora, pavo? ¿Viste cómo me toman el pelo, Mauro? Y bueno, ¿qué pasa? Tan chispita, ¿eh? Vienen despiertos. Tan chispita, vienen despiertos los vagos. ¿Ves mi máquina? Dice, sí, estoy viendo acá. Dice, ves mi pantalla acá de lo que yo tengo. Ah, ahí está, gracias. Enseguida se viene Jessica. Jessica va a estar con nosotros. ¿Qué nos trae hoy usted? ¿Algo lindo? ¿Su compañera no viene? ¿Su compañera no viene hoy? Pero, qué vaga que es, por favor. Enseguida voy con eso, Javi. Preparame la otra encuesta en un ratito. Está Mati. Mati, ¿todo bien? ¿Correcto? Está hoy el reemplazante de Octavio, Nahuel. Sí, está Nahuel ya activo de temprano. Wilton anda con mi mami desde temprano, así que este es el tercer día ya que anda con mi mami, entonces no lo vemos por acá. Dice, está todo solucionado, dice Wilton. Así hace los chispazos, ¿no? Nando también, ayer lo vimos después de tanto tiempo. Le mando un saludo, Nando, parte del equipo. Guada también pasó esta semana para saludarnos por aquí. Así que vamos organizando un poquito el esquema aquí en Cadena de Noticias. Recordá que tenemos varias plataformas, entre ellas cámarasdemisiones.com, donde en cámarasdemisiones.com podés vernos. Bueno, un medio porteño, varios medios porteños en realidad, publicaron una encuesta que provoca una especie de alarma en la Casa Rosada. Milei, según algunas encuestas, está cayendo por debajo del 30% en las encuestas y crece. ¿Quién dice esto, no? Patricia Bullrich está creciendo en las encuestas que maneja hoy la Casa Rosada. El presidente cayó a 24% en marzo, 20 puntos menos que en octubre, de acuerdo a un sondeo relevado por una consultora que maneja a la gente de Casa de Gobierno, ¿no? La negativa de Milei creció 17 puntos y ya se ubica en 71%. Es un análisis de esta encuesta, que es extensa, que muestra a Milei por debajo de los 30 puntos. Se trata del peor registro de Milei en toda su vida como político. Para encontrar una imagen tan baja hay que remontarse hasta junio del 2022, cuando marcó 25,2% de positiva, mientras que la negativa actual del 70% es un récord absoluto, dicen los medios porteños. Hay que sumarle a esto la cuestión Libra, hay que sumarle a esto el caso Adorni, que sigue siendo y está en tapa también en los distintos medios porteños, porque ahora aparecieron 2 jubiladas más que le prestaron dinero a Adorni. Por la casa anterior registran otras 2 personas que le prestaron también dinero para poder comprar su casa. Tipo, avisen cómo es la fórmula, diría. La abuela, ¿no? Debe ser la abuela de Adorni. No sé. Una buena fórmula, sí, de estos préstamos, ¿no? Y agréguele también el caso de los créditos que le están dando, o le dieron ya en su momento, a funcionarios del entorno de Caputo, algunos legisladores. Aquí en la provincia de Misiones se conoció que hay un juez federal que adquirió cerca de 200 millones de pesos, pese a que fue sancionado con su sueldo. Este juez federal, que había sido sancionado aquí en la provincia de Misiones, ojo, es un juez federal, o sea que la sanción
es porque hubo maltrato laboral en su juzgado. Fíjese, maltrato laboral. Le descontaron el 30%, igual se presentó en el Banco Nación y sacó 200 millones de pesos. Después le voy a estar mostrando de quién se trata. Y esta situación de los créditos todavía no se ha terminado de discutir, porque obviamente que estas personas seguramente, no sé si debe ser así, entre 7 y 10 millones de pesos el Banco Nación necesita para que vos puedas acceder a un crédito. Que levante la mano quien gana 7 palos o 10. Pero para dar un monto de los que estaban dando, que son algunos casi 400 millones, 500 millones de pesos, que además es el primer laburo de muchos de ellos, formal, ¿no? Tiene que tener un adherente o una persona, su pareja, por ejemplo, que garantice también 7 o 10 millones de pesos. O sea, necesitan más o menos unos 20 millones de pesos como para poder darte ese crédito del Banco Nación. El tema no es el crédito en sí, el tema es que todo ese equipo económico promovía la privatización del Banco Nación. O sea, de algo que denostaban, están sacándole recursos que algunos dicen, ¿pagarán los créditos? ¿O algo puede pasar con respecto a estos créditos privados otorgados? Porque tenían el dato o no de que esto iba a pasar. Cambio el tema, me vengo a la provincia de Misiones, pero me quedo con los medios porteños. Javi, te pasé por ahí. Es la segunda encuesta que se difunde, en este caso en los medios porteños. Clarín publicó quiénes son los gobernadores con mejor imagen y posibilidades de ser reelectos el año que viene. Hicieron un relevamiento en todo el país y ubica al gobernador de la provincia de Misiones primero en el ranking. Esto lo publicó Clarín en base a un sondeo de 1.780 y pico de casos. Esto es lo que resultó. En primer lugar lo ubica Pasalacqua con un 55,8% de positiva y una negativa de 39%. Claudio Poggi de San Luis tiene 55,3% y una negativa superior a la de Pasalacqua de 42,7%. Gustavo Sáenz de Salta, 55,1%. Osvaldo Jaldo de Tucumán, 54%. Ignacio Torres de Chubut, 54%. Rolando Figueroa de Neuquén, 54%. Marcelo Orrego de San Juan, 53%. Encuestas, relevamientos. Todos los gobernadores que pueden buscar su reelección el año que viene aquí en nuestro país. En este caso, este relevamiento, y lo marcan estos medios porteños, entre ellos Clarín, que el mejor rankeado está ahí con un 55% de positiva y un 39,4% de negativa, el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, tal cual dicen esos números y esos datos.